Si tú tienes padres de la tercera edad y no sabes qué viene y no sabes qué hacer, este es tu podcast. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un podcast muy especial. Con nosotros está el doctor Rodolfo Albert, especialista en geriatría, una persona pues muy estudiada, muy capacitada para hablar de ese tema de la geriatría y de la gerontología. Doctor Rodolfo, es un gusto tenerte aquí, esta es tu casa. Me gustaría que te presentaras, dinos qué haces, cómo empieza esto de la geriatría y que nos des pues, tus consejos y todo tu conocimiento para toda esta gente que nos ve. Bueno, pues antes que nada, agradecerte la oportunidad de estar en tu programa, de Envejecer Bien, que pues realmente es una oportunidad para poder pues transmitir algunas de las experiencias o conocimientos que uno va teniendo. Pues sí, soy geriatra, creo que soy prácticamente de las primeras generaciones hechas y derechas universitarias en México. Prácticamente estaba yo recordando antes de venir que tengo ya prácticamente 43 años que empecé a enamorarme de este campo de la geriatría, que es obviamente la geriatría pues es una rama de la gerontología, pero la geriatría es la rama de la medicina que se dedica a manejar no solamente al paciente o persona mayor, sino todo su entorno o todo este fenómeno de vejez. Y bueno, pues nos ha tocado abrir puertas, picar piedras para que la gente entendiera que hay un médico especialista hecho y derecho, así como el clásico pediatría, que no dudamos en llevar a un niño recién nacido con el pediatra, pues una persona que tiene cierta edad o ciertos problemas, pues que ya acuda también con un geriatra, que es importante. El geriatra vemos todas las enfermedades, claro que tenemos límites como cualquier persona, pero que podemos, en realidad, si yo tuviera muy poco tiempo, un geriatra yo les diría, tenemos pues 5 dedos de la mano, el paciente adulto mayor, pues uno tiene esa multicomplejidad, es decir, comorbilidad, varias enfermedades a la vez. Un niño, un adulto joven, pues tiene una enfermedad de varicela, sarampión que está de moda y ahí se queda. Un adulto, pues una infección de la garganta, un cuadro infeccioso, intestinal, pero un adulto mayor puede tener varias crónicas y a su vez esas crónicas agudizarse, una crisis hipertensiva, una descompensación de su diabetes, pero además las agudas y además no solamente las físicas, sino también las mentales, tiene problemas de depresión, tiene problemas de insomnio, de demencia, esa es la comorbilidad. Muchos medicamentos, de repente tenemos una polifarmacia y sabemos que pues más de 5 medicamentos, alguno de otro potencializa o inhibe al otro, entonces tenemos que tener cuidado. La otra situación es la cuestión de la movilidad. Si a mí me dijeran el signo vital más importante de cualquier ser humano, pues sería el que nos podamos mover, como ahorita para poder subir aquí. La otra es, pues definitivamente, las enfermedades de la mente, lo que decíamos de demencia, depresión. Y lo último que tenemos que tener los geriatras, pero más importante para el ser humano, y por eso a veces digo que es el pulgar, es lo que le importa realmente a esa persona mayor. A esa persona mayor le gusta tener salud, o le gusta la familia, o le gusta seguir trabajando, o tiene estas prioridades. Que nunca dejemos de ver como primer punto lo que a esa persona son sus prioridades. Ok, Rodolfo, ahorita de lo que estás platicando, pues como que concentro lo que dices. Entonces, el geriatra es como el pediatra de bebé. Y tú estás canalizando, llega un paciente o una persona a ver al geriatra y tú dices, ok, veo que tienes esto y tú canalizas al psicólogo, tú canalizas al nutriólogo, tú eres el geriatra es el centro de canalización para la especialidad que requiera esa persona mayor de la tercera edad. Digamos que pudiéramos ser ese líder
que haga que el paciente, esa persona, pueda tener una mejor calidad de vida. Porque al final de cuentas también se trata de tener calidad de vida. O sea, no podemos tener una utopía de que todos vamos a llegar a ser personas mayores, sanos, felices, sin enfermedad, con todos los recursos, con toda la infraestructura alrededor. Pues por desgracia la vida a veces eso no pasa. Pero que de esa situación analicemos cómo podemos ayudarlo integralmente. Hace rato platicábamos que, por ejemplo, pues algunos a otras profesiones pues tienen clientes, otras decimos pues tenemos pacientes, y yo les diría que el geriatra es un ser humano, porque el ser humano pues tiene un área biológica, tiene un área psicológica, tiene un área social, y el geriatra trata de integrar todo esto. ¿De qué me sirve tener 90 o 100 años si ya no puedo ver a mi familia, o si no voy a estar en capacidad de decidir, o si no tengo ya condición física, o si de repente me puedo transgredir mi dieta de repente con ciertas limitaciones? Entonces el geriatra pues es ese líder que tenemos que diagnosticar y se llama estado funcional. A veces, no, ya sé que está enfermo, pero un término importante es el estado funcional. Me puedo valer para hacer las actividades de la vida diaria básicas o instrumentales, o sea, todavía puedo, pues no sé, hacer una buena receta de cocina o hacer alguna manualidad, que serían las instrumentales, y que entonces pues puedo ser mucho más autónomo, o las más básicas, como sería pues bañarme, vestirme, subir, bajar escaleras, ese tipo de cosas, o algunas intermedias como pues salir a hacer mis compras, pagar, ese tipo de cosas. Mientras más independiente sea yo, mucho mejor me va a ir. Ese sería realmente el objetivo de un geriatra. Sí, Rodolfo, aquí una pregunta para todos los que nos escuchan, tanto los hijos que tienen padres de la tercera edad y personas de la tercera edad. ¿Cuándo es el momento, Rodolfo, de que tienen que acercarse a un geriatra? ¿Cuándo tiene que ser ese momento? Porque hay una cosa súper marcada en México y Latinoamérica, es decir, la persona de la tercera edad es muy difícil aceptar que está perdiendo no sé, movilidad, que está perdiendo un poquito el tema de la memoria. Todos empezamos a decir, no, yo no puedo, yo para qué voy a ir al doctor si me siento bien, ¿no? Yo no necesito ahorita ir al doctor, yo con mi medicamento que me dan me siento bien, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento de acercarse? Porque, ojo, ahora la tercera edad son fácil 30 años, 25 años, que estamos hablando desde los 60, 65 a los 90, ¿no? Entonces dices, es la fase más larga de nuestra vida. Entonces, pero ¿cuándo tenemos que ir? Decir, este es el momento para vivir o envejecer bien. Seguramente tu audiencia ya notó mi esbozo o sonrisa, que es una pregunta demasiado frecuente, de a qué edad habría que acudir con un geriatra. Definitivamente, técnicamente, pues una persona mayor para México es aquella que ya cumplió 60 años. Para el resto del mundo o países ya desarrollados sería 65 años. Y esto se hizo desde el 94. La Organización Panamericana de la Salud hubo una reunión y dijeron, bueno, pues como la esperanza de vida en aquel entonces no era tanta, pues y ya estamos hablando prácticamente hace 30 años, y llegaban como a los 70, pues habría que bajar la edad a los 60. Nunca se ha corregido, pero en realidad pues el resto del mundo serían los 65 años y más. Esa podría ser la respuesta más sencilla. Pero cuando a veces personas jóvenes me preguntan esto, yo les digo, ok, ¿cómo quieres planear tu vejez? ¿O cómo quieres planear esta tercera edad? ¿O cómo quieres llegar a ser persona mayor? Si quieres llegar de sopetón, sin ninguna planeación, sin ninguna medicina, inclusive preventiva o geroprofilaxis, para poder envejecer bien o un envejecer exitoso y saludable, tienes que ir a los 40 o 50 años. ¿Por qué? Seguramente entre la audiencia, pues aquellos que tengan menos de 20 años, pues seguramente serán jóvenes para poder correr 100 metros planos, a lo mejor no en 10 segundos, pero entre 15 y 20. La gran mayoría de nosotros pues ya no estamos tan jóvenes y de hecho ya estamos envejecidos para ciertos deportes. Nuestro organismo ha ido envejeciendo paulatinamente, pues prácticamente desde que nacemos. Es más, desde la concepción de que hubo una célula y se convirtieron en dos, pues una tuvo que envejecer y morir. Entonces, mientras más temprano podamos prevenir, mejor nos va a ir.
Si yo voy con un doctor y me dice, ay, pues tienes el colesterol alto, tómate esta medicina. Después de 2, 3 meses, abandono la medicina. Ya no hay esa adherencia y apego. Pero si te digo, ten cuidado, si no cuidas tus arterias, si no comes bien, si no haces una buena dieta, si no haces ejercicio y si por desgracia a lo mejor tienes algún factor genético o predisposición para que tengas el colesterol alto, el azúcar, sobrepeso, obesidad, corrígelas, porque si no ese peso excesivo, por ejemplo, va a alterar tus articulaciones, esos amortiguadores de rodilla los va a lastimar y una vez que los lastimas ya no hay retorno. O sea, si yo me asoleo demasiado, pues ¿qué va a pasar? Que después de muchos años esa piel envejecida pues puede convertirse en cáncer de piel, o si por ejemplo no hago nada de ejercicio, pues mi masa muscular cuando llegue ya a la vejez va a ser muy difícil de volverla a tener. En resumen, cuando me preguntan, muy fácil. Quieren que sea yo bombero y apague los fuegos cuando sean 70, 80 años y ya me dio algún problema, o quiero prevenir que tengamos fuegos. Cualquier fuego deja cicatriz, cualquier enfermedad o problema me va a dejar alguna pequeña secuela, la que sea. El chiste es prevenir que no lleguemos en tan malas condiciones. Y al decir prevenir, lo dije hace rato, no solamente es la cuestión biológica. Hace ratito decíamos, y estoy orgulloso de decir, tendríamos que involucrar también a la gerontología en el sentido, pues, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, que a lo mejor, pues al final, si me da la oportunidad, pues a lo mejor trataría de dar 4 o 5 tips para poder tratar de llegar a ese envejecimiento feliz, pero, o independiente, entre comillas. Porque se ha visto que también si tenemos mejor calidad de vida, a veces no nos importa la edad y disfrutamos la vida. Si tenemos una mala calidad por enfermedades o otras situaciones, o por no tener un buen contacto, red de apoyo, pues esta vejez se nos puede volver pues un calvario. A ver, esos 5 tips que tienes, a ver, los compartimos y mira, lo platicábamos hace rato, antes de entrar. El poder atacar y dar soluciones y platicarlos y dar consejos como colegiados de no solo el arquitecto, sino doctores, psicólogos, nutriólogos, abogados, de todos este tema, administradores, ¿no? El tema gerontológico, pues nos ayuda más a dar y estar preparados para envejecer bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo empiezo esto es, pues no solo de hablar de arquitectura, sino de invitar a tener invitados especializados en su tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es súper importante, la verdad, de que en conjunto podamos desarrollar estas cosas. Yo lo que estoy haciendo, y ahorita quiero escuchar esos 5 tips, es pues en conjunto de todos, ¿no? Tanto de doctores, como nutriólogos, como psicólogos, como hasta músicos gerontológicos en el tema ya de los diseños de la arquitectura, en el tema de qué música, porque no solo la arquitectura es casas, sino también el tema de gimnasios gerontológicos, restaurantes gerontológicos, porque falta mucho de la arquitectura en ese espacio de la gerontología. Pero esto estaría padrísimo, esos 5 tips tuyos para yo te diría, cuando tú lo acabas de decir, estamos inmersos en una sociedad, y ahorita lo voy a decir, no podemos solitos salir adelante. Es más, no nacimos solos, no vivimos solos, necesitamos de los demás, y realmente hasta para morir, que es lo único que tendríamos realmente desde como sello al empezar nuestra vida, tampoco vamos a estar solos técnicamente. Pero yo les diría que el primer tip es, hay que planear. Vamos a llegar a viejos un porcentaje muy grande. Digamos que en los 30, en México, pues vivíamos 30 y tantos años, en los 60, 60 y tantos años, y ahorita estamos ya llegando prácticamente la gran mayoría a los 80 años. Alguien que llegue a los 60 años prácticamente tiene 22 años más de vida por el solo hecho de haber llegado a vivir en República Mexicana 60 años. ¿Cómo quieres vivir esos 22 años o 25 años? ¿Con buena calidad? O si no lo planeamos con estos 5 tips, pues ¿qué nos pasa? Que los últimos 5 o 10 años tenemos muchas enfermedades, muchos problemas por no haber planeado. Y el primer plan es, pues ¿cuándo me quiero pensionar, retirar de algún trabajo, por ejemplo? ¿Con qué me quiero retirar económicamente? Los jóvenes posiblemente lo tengan más difíciles, pero aún así, en realidad desde hace mucho tiempo, 1 de 4 adultos mayores tiene una pensión o jubilación. Otros 3
de cada 4 no tienen los recursos, por ejemplo, para poder solventar esta etapa de la vida. Entonces, el con qué, en dónde me quiero retirar en una ciudad, me quiero retirar en una pequeña ciudad con un buen clima para que me ayude, tendré los recursos. La casa, lo que tú decías, pues va a ser una casa chiquita o una grande, se me va a antojar con todas las luces, todas muy tenues, con sombras, desniveles, escalones, pisos, o en realidad, pues tener una casa en donde pues quepa, pues hasta una andadera o una silla de ruedas, o hasta mi baño, en donde pues será una tina muy bonita, pero me voy a resbalar y ahí me voy a fracturar, o realmente poder entrar directo, por ejemplo. En fin, ¿en qué casa o en qué lugar tengo que hacerlo, no? Y a veces, pues sí, ok, entre semana en la ciudad y el fin de semana idílico en alguna otra ciudad o provincia, bueno, ese es un porcentaje muy pequeño, posiblemente menos del 5% tendrán esa posibilidad. Entonces, esos interrogantes de cuándo, cómo, con quién, dónde, con quién, es importante. Ahorita lo tomaremos. Segundo, pues realmente tener hobbies o satisfactores, que sería el segundo punto. Si yo no tengo algo que hacer después que me retire de un trabajo, que muchas gentes ponen o anteponen al trabajo como cualquier otra cosa. Y en realidad no hay que anteponer el trabajo. Primero va uno, después va uno, luego sigue uno, después irá la pareja, que sería el quinto punto, seguirían los amigos y obviamente después de uno, de la pareja, la familia, pues la sociedad, que ese sería el quinto punto en realidad, para que sería cerrar con broche de oro. El tercer punto, los hobbies, pues a veces dice uno, bueno, me voy a dedicar a la música, como ahorita que subí las escaleras, pues vi música. Bueno, pero ¿y si mi oído ya no me funciona? ¿Y si mis manos ya no me dan para poder moverme, aunque yo quisiera hacer y tener esa habilidad o esa inteligencia musical? Bueno, pues entonces la lectura, o el cine, o las películas, o armar, o salir, o conocer, o visitar museos o lugares. El chiste es que tenga yo muchos hobbies, porque si me falla alguno de mis sentidos, yo pueda suplirlo. Pero esto hay que hacerlo. Por ahí tenía yo a X tío lejano, en que, bueno, compró libros y libros y libros y libros, y tenía una biblioteca preciosa. Mi tía sí los leía, pero él se le olvidó el hábito de la lectura. O sea, hay que crear hábitos para tener esos hobbies y satisfactores, que era el segundo. El tercer punto, en realidad, es tener un buen estilo de vida. Si yo tengo un mal estilo de vida, prácticamente todos esos malos hábitos pueden ser el 50-70% factores de todas las enfermedades y de nuestra muerte. Si yo como en demasía, si yo no hago ejercicio, si tomo alcohol, etcétera, pues obviamente eso me va a condicionar muchas enfermedades. Si yo tengo buenos hábitos, hay estudios que lo han demostrado, voy a poder reducir ese tipo de enfermedades. El cuarto punto sería acudir a las instancias de salud. O sea, porque uno dice, es que me queda muy lejos, es que no tienen insumos, pero en realidad es un porcentaje pequeño. O sea, hace rato decíamos, al acudir a las instancias de salud, la medicina preventiva o geroprofilaxis. Ya sabemos que el adulto mayor también tiene que tener un esquema de vacunación, por ejemplo, que hay inmunidad cruzada para mejorar nuestras defensas y por lo tanto algunas enfermedades prevenirlas. Algunos dirán, no, las vacunas tienen sus problemas, pero bueno, sería otro tema a discutir. La cuestión insisto, de estar con sobrepeso o con obesidad, pues va a acarrearme muchos problemas. El alcohol, por ejemplo, se ha visto que cada vez tendemos a decir, pues redúzcanlo prácticamente a cero, porque aún hasta una copa esporádica puede subirme la presión, por ejemplo. Entonces, el hacer uso de estos médicos y de esta infraestructura. De hecho, bueno, pues para eso pues tenemos que crear más médicos que estén conscientes de este campo de la geriatría. Cuando yo empecé la primera certificación, que los médicos cada 5 años tendríamos que hacer un examen y entregar nuestros papeles para ver que seguimos actualizados en el campo en el que nos estamos desarrollando, éramos 33. Ya vamos en más de 1,300, 1,400 médicos en todo el país que han presentado esta situación de tener una especialidad médica hecha y derecha y que cada 5 años pues están actualizando. Entonces, perdón, Rodolfo, y está México preparado
con la cantidad ahora que va a ser exponencial de gente de la tercera edad en 10 años, ¿México está preparado médicamente para soportar y llevar toda esta etapa de la tercera edad tanto tiempo? ¿Está preparado? Sí y no. Sí empieza a ver el personal, pero a veces, muchas veces, pues, obviamente por no tener una buena remuneración o no poder seguirse desarrollando en algunas ciudades pequeñas o otros estados de la República, pues se concentra la mayoría, por ejemplo, en Ciudad de México o en las capitales de los estados. Entonces, pues ahí posiblemente hay cierta suficiencia en un momento dado. Pero programas como el tuyo, el tratar de que, por ejemplo, hace más de finales de los 90, en el 98 nos reunimos algunos médicos porque en las universidades no se tenía la asignatura de geriatría. Y entonces lo que hicimos es, pues prácticamente a principios de los 2000, cambio de siglo, pues, y milenio, pues obviamente introducir la cátedra de geriatría a nivel de pregrado. Porque si me preguntas, ¿solo el geriatra tiene que ver al adulto mayor? Imposible a ver a cada uno de 10 mexicanos por solo los geriatras. Pues hay más de 13, 15 millones por lo menos de personas mayores. O por ejemplo, de esos, de 1 de cada 10 que son adultos mayores, pues 1 de cada 10 tiene demencia. Decir que solo los geriatras o los psiquiatras o los neurólogos van a ver a los pacientes con demencia, no. Tenemos que realmente masificar este conocimiento para que todos los médicos y todo el sector salud, porque no solamente son los médicos, serían las enfermeras, serían los psicólogos, serían los nutriólogos, todo el sector salud tendría que tener esa preparación. Y además, lo que decíamos, no solamente es la salud, hace rato lo estuve diciendo, es biopsicosocial, o sea, el ser humano que no dejemos a un lado, que el geriatra pues sí tiene muchas cosas de gerontólogo, de que a veces les preguntamos de su familia, de cómo van, a veces salimos a la sala de espera y veo pues que el hijo está en una esquina y él en otra, y pues ya vi que esa familia va a ser disfuncional. Y sabemos que si hay familias disfuncionales, alguien tiene que tratar de mediar, y a veces pues es el geriatra. Entonces, tiene muchas aristas en realidad, y cuando digo aristas, pues sí, estoy enfocándome a lo mejor en estas aristas a los lados negativos. Les digo, pues sí, puedo ver a lo mejor una pared blanca o una pared negra, pero bueno, pero también hay matices. Y entonces, si voy a ver a lo negro, bueno, pues también puedo aprender a ver las cosas buenas que tiene la vida a pesar de la salud. Entonces, sí estamos preparados, y hace rato, cuando tú preguntaste, dije, ¿seremos la falta de médicos o en realidad será la falta de políticas de gobernanza para poder, y que sería la infraestructura, como tú decías, las calles? Es más, alguna vez que asistí a algún congreso americano hace más de 30 años, me reía yo que ellos decían cuántos segundos tiene que estar abierta una puerta de un elevador, y lo hicieron científicamente para saber cuánto tiempo tenía que entrar un adulto mayor o cuánto tiempo le tarda en salir. Son tantos detalles que posiblemente ahí tenemos que cambiar. Y esto ha cambiado con los políticos o con algunas otras personas cuando tienen un padre, una madre ya adulto mayor o persona mayor. Entonces se dan cuenta y voltean que dicen, ah, caray, ¿y ahora quién cuida a mis padres? O a lo mejor uno ya llegó a una edad y entonces ahora sí quiere uno que al vapor y rápido se trate de solucionar esto. Entonces, la respuesta es sí y no, y perdón por haberme extendido. No, está muy bien. Y es una de las cosas que hemos visto con las personas que han estado en el podcast, es de que si no hay esta interacción de conocimientos por especialidad, pues más cerrados nos vamos a estar. Hoy envejecer bien, una de las cosas es que hasta donde quiero llegar es que las universidades, para estar preparados en el tema, se vienen un momento de envejecer muy rápido en 10 años para México. Entonces, que las mismas universidades se den cuenta de que necesitamos especialistas en gerontología. En México no tenemos nutriólogos gerontológicos como maestrías o como posgrados o como doctorados, no tenemos.
En abogados tampoco, ¿no? Entonces, en arquitectos tampoco tenemos aquí la especialidad, no tenemos la especialidad tampoco para los psicólogos. Entonces, para los músicos tampoco hay. O sea, para todas esas disciplinas, lo que sí hay son ustedes, ¿no? La geriatría, eso sí está, pero es el puntero de todos nosotros, ¿no? Pero de verdad que necesitamos esa preparación, pues llegar a esos núcleos de gobierno, de instituciones, de la iniciativa privada, de que nos demos cuenta de que, pues sí, nos hace falta prepararnos para poder llegar a ofrecer servicios, para poder de ofrecerles lugares especializados para gente de la tercera edad y adaptados para ellos, ¿no? Y para toda esta sociedad. Creo que... Mira, yo creo que, lo hemos pensado desde hace décadas y cuando empezamos a filosofar de cómo cambiar al mundo, siempre llegamos a la conclusión que siempre hay que empezar desde la base. O sea, yo a lo mejor parece que difiero un poquito en el sentido de tener a los súper especialistas y aún inclusive a los geriatras súper especializados y que otra vez volvamos a ver al ser humano como el corazón envejecido de una persona mayor o el cerebro envejecido o algún otro órgano y que lo veamos como un todo integral. Y para eso necesito empezar de la base. ¿Cómo empezamos a tener más geriatras en el país? Lo que dije hace rato, meter la cátedra de geriatría en todas las facultades y escuelas de medicina, que antes no lo había. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de proponer? Que existiera una asignatura de gerontología en todas las carreras. O sea, hay un sector importante. Los mercadólogos dirían que hay un mercado o una área de oportunidad en el sentido de cualquier especialidad, de cualquier carrera, aunque sea técnica. Ahorita estaba yo en un plomero, que ya no quiero ir a algunas licenciaturas. Un plomero, bueno, ¿a qué altura debe poner una llave? ¿Cómo debe ser la llave para que la pueda abrir una persona con artritis o que no puede levantar una mano? O por ejemplo, o el contacto, el electricista, ¿a qué altura lo tendría que poner para ver que está muy alto, muy bajo? Si es un botón muy sencillo para la iluminación, pues a lo mejor no. Claro, hoy en día con los avances, pues ya puedo decirle a alguna de todos los nombres femeninos que enciendan y bajen el volumen, la luz y todas estas cuestiones, pero pues ya les dije, un plomero, un eléctrico, un administrador, o sea, ¿cómo voy a administrar los recursos para que me alcancen en la vejez? Y si no los tengo, pues a lo mejor y puedo tener algún seguro, así como se compran seguros o becas para que uno pueda estudiar cuando los padres lo hacen a veces y se pueda, pues cómo tener un ahorro. A veces en la cuestión económica, cuando se habla con los economistas, tendríamos que decir, ok, si gano 10 o gano 100 o lo que quieran, pues un porcentaje, un 10, un 20% tendría que ser de ahorro para que cuando llegue yo a la vejez, o a la ser persona mayor, tenga yo recursos. Y no que ese 10, 20% sea, bueno, pues para irme a un viaje a Timbuktu durante 2 meses de mi vida y me quemo todos los cartuchos. No, o sea, habrá otro apartado y tendremos que ir viendo que esos apartados, pues para esos placeres o comidas o educación de los hijos, si uno quiere formar familia, en fin, toda la cuestión de cómo voy a cubrir mi seguridad social en caso de no tenerla. Entonces, tener un apartado hasta económico. Entonces, pues los economistas, los administradores, la cuestión de... pues hoy en día y en estas semanas hemos visto cómo queremos terminar nuestro final, si podemos incidir o no, inclusive fundamentar, tener un testamento vital o qué derechos puedo yo pregonar y tratar de presionar para que se me den en algún momento dado de mi vejez, tanto para bien como cuando yo tengo una buena salud o como cuando ya no tengo una buena salud, todo eso, y empezamos pues hasta con lo teológico. Entonces pues los padres, los teólogos, pues sí, tendrían, y ahí me podría yo seguir, que toda profesión tendría que tener la asignatura de gerontología para que obviamente esté preparado para este sector, porque como tú bien lo dices, hoy, ya no dentro de 10 años, hoy en día hay más adultos y adultos mayores que niños, por primera vez. Y para el 2050, sé que todavía nos faltan algunos añitos, posiblemente estemos invirtiendo y posiblemente ya 1 de cada 4 o a lo mejor hasta 1 de cada 3 en nuestro México tengan ya 60 años y más.
y no estamos totalmente preparados. Por eso hace rato decía yo el sí y no, dependiendo de qué lado del balón queramos ver. Sí, te entiendo perfectamente. Nos quedaba el punto 5. Para terminar los 5 conceptos. Como ya nos perdimos, sí, pero rápido, todas las interrogantes, cómo, con quién, cuándo, dónde, la cuestión de tener hobbies satisfactores, el tener buenos hábitos de salud, se me olvidó decir, hay que dejar de fumar dentro de una vez aprovecho, hacer uso de la infraestructura de salud, y el quinto punto, que es el que termina de redondear, es, pues obviamente, empezar a prepararnos para saber vivir solos, saber vivir con nuestra pareja, saber vivir con nuestra familia y amigos, o amigos y familia, y tener siempre cerca algunos amigos cercanos. Se ha visto estudios que si yo tengo un entorno favorable, una red de apoyo, me va a ir mejor en mi salud y en mi vida, y obviamente con la sociedad, o sea, estar integrado en la sociedad. Si yo hago esos 5 puntos, yo les puedo prometer que nuestra vejez puede ser una vejez independiente o feliz. Y se ha visto estudios de la canción de Don't Worry, Be Happy, de pues tratar de no preocuparnos y ser más felices. Ese estado de conciencia o ese estado de bienestar y de sentido de vida, o por la vida o para la vida, vamos a hacer que digamos, caray, cerré con broche de oro. A lo mejor algún restaurante, algún restaurantero alguna vez me dijo, en esta vida tienes que hacer 2 cosas. Una buena impresión, porque no tienes una segunda oportunidad para una buena impresión. Un buen arranque en la vida es importante. Una buena nutrición, una buena educación, los primeros años de nuestra escuela son importantísimos. Pero también hay que saber cerrar con broche de oro la vida. Y esa es la tarea que yo creo que yo le dejaría a tu audiencia para poder envejecer bien. Los médicos diríamos un envejecimiento exitoso y saludable, pero bueno, nosotros lo acortamos. Lo acortaron a envejecer bien. Envejecer bien. Rodolfo, una experiencia que hayas tenido de tus pacientes, no, de las personas que has tenido, de que nos puedas platicar para no llegar a ese extremo. Una historia, bueno, no es historia, realmente es algo vivido, pero una experiencia personal de tus pacientes que nos puedas platicar. En la cabeza ahorita con esta pregunta obviamente salieron muchas cosas, pero yo creo que algo importante, y por eso fue ese quinto punto, es el sabernos relacionar. Si mantenemos una buena relación, con un buen sentido, todos necesitamos ese contacto afectivo en realidad. ¿Qué nos está fallando a la sociedad? Hacemos las cosas y a veces las hacemos muy bien, pero si no las hacemos con ese compromiso, con ese entusiasmo, con ese sentimiento de ayudar o inclusive de afecto, sin que interfiera mi juicio, no estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué me ha pasado? Los adultos mayores puede ser que busquen a un médico como su servidor, pero si ese médico no está interesado por su salud integral, no va a lograr nada. Y al decir salud integral es granjearse, obviamente. A veces están resentidos. Y sí, me ha tocado alguno que por ahí me acordé en algún asilo, bueno, pues hasta con un bastonazo alguna vez y gritándome fuerte que lo atendiera yo porque estaba yo atendiendo a otro y que era su urgencia y no respetó a la urgencia del otro. Y pues le dije, a ver, tranquila, a esta persona, era una mujer, daba lo mismo hombre o mujer. Y le dije, ahorita la atiendo. Termino con uno que es mi mayor respeto en ese momento y después sigo con usted. Y se quedó como trastabillando. Al día siguiente, por ejemplo, podría yo decirles que, bueno, pues me llevó ahí unos calcetines y con una monedita de plata, porque era en México, en un asilo. Pues yo dije, caray, doctores, que me hizo ver que, pues sí, que tenemos prioridades y que hay que atendernos con esta situación. Ahorita se me ocurrió, tal vez de las que más me han impactado, habrá gente que me habrá pagado con muchas cosas. Pero alguna vez fuimos a algún pueblo a llevar alguna caravana médica y atendíamos gratuitamente a los pacientes y
Al día siguiente, que 2 días después, porque llevábamos varios días ahí, llegó la familia con el paciente mucho mejor, y en eso me llevaron una envoltura de maíz, ahí de hojas de maíz y algo ahí adentro. Doctor, es para usted. Y pues uno que viene de ciudad y que es un poquito ahí medio complicado, dije, ay, y lo abro y se me va a notar, porque si algo tengo es que si me puedo sonrojar, se me nota cuando miento o cuando no digo la verdad. Dije, se me va a notar que no me desagrade lo que vaya yo a ver ahí adentro. Dije, sí, no se preocupen, ábralo, doctor, es para usted. Dije, ah, caray, bueno, pues lo tengo que abrir enfrente. Lo abrí y mi sorpresa fue un huevo. Dije, ¿qué? Yo venía con una caravana, venían americanos y todo, y traíamos huevo, leche, agua, medicinas para ayudarlos. Un huevo. Ay, todavía ingratamente les dije, sí, ahí lo voy a llevar a la cocina. Y sí, la verdad lo llevé a la cocina y les dije, bueno, pues para el desayuno, ahí lo meten con todos. Día siguiente, di la vuelta por ese pueblo. Encontré su casa, era una de esas casas de choza, de techos de paja, piso de tierra, aplanado, lo que sea. Y de repente salieron, doctor, y vi que de esa casa salían 6, 7, 8 personas. Tienen una sola gallina y el huevo de ese día me tocó en pago. ¿Qué quiero transmitirles? Que hay que hacer el bien, no importa a veces si vamos a ser remunerados. La vida nos los va a remunerar. Si actuamos, insisto, bien en lo que sabemos e interactuamos con la sociedad, y aprendemos a saber interactuar. En ese momento yo tenía muchos años menos, pues obviamente no aprendí el valor de las cosas. Y el valor de la salud o el valor de llegar a ser persona mayor, yo creo que es un bien que aparentemente un gran porcentaje de la sociedad mexicana va a llegar, pero que tenemos que prepararnos. Híjolas. Rodolfo, esto que acabas de platicar me rompe, porque con cada persona que ha estado en el podcast me deja una enseñanza brutal, pero también estas anécdotas, dices, pues creo que vamos en buen camino, creo que estamos haciendo bien las cosas, creo que me das esa energía para seguir haciéndolo y que no me tengo que rendir para seguir adelante en esto, porque creo que pues esto así nació, ¿no? Es decir, queremos... Déjame decirte que al día que conozcas mi consultorio, como cualquier otro, pues sí, tengo la Declaración de Ginebra, que con esa pues ya sustituyó al de Hipócrates. Los tengo enmarcados, ambos, la Declaración de Ginebra, que ahora ya hay una versión nueva, y el juramento de Hipócrates, y arriba está una hoja. Y para que me acuerde yo, y todo el mundo luego me pregunta, no todo el mundo, algunos que voltean a ver, ¿y esto qué, doctor? Le dije, para que no se me olvide que en esta vida hay que actuar con ética. Y esa hoja es de la isla donde Hipócrates, isla de Kos, en donde esos árboles, obviamente será el nieto del nieto del nieto de esos árboles, pues hacían su juramento de ser buenos médicos. Y eso es lo que quiero tratar de terminar diciendo. Si somos buenos médicos, vamos a ser buenos seres humanos. Y si somos buenos seres humanos, podemos interactuar entre todos para, pues obviamente, a veces, pues inclusive a lo mejor siendo egoístas, hasta tener una buena vejez. Porque si algo que tenemos los médicos y los del sector salud es que puede ser que nos falten muchas cosas, pero el poder ayudar, el poder servir, siempre será un satisfactor. Y no vamos a ser tan relegados, vamos a tener algún papel importante. A lo mejor alguna época era, pues, trabajar más fuerte, a lo mejor en otras puede ser ya administrativo, a lo mejor en otros de asesoría o de consejería, que obviamente pues habría esta consejería también tanatológica, que es otro tema importante del geriatra, que no solamente es la muerte, son los duelos que vamos teniendo o pérdidas de muchas cosas a través de nuestra vida. Y cómo interactuamos, el paciente se da cuenta. Híjole, no, sí, Rodolfo, hay mucho tema que hablar, pero yo creo que también me quedaría en otro podcast que ojalá estés aquí y estás cordialmente invitado, es esto de la medicina preventiva que me comentabas, que es un tema grandísimo y que creo que nos ayudaría mucho para poder prevenir 1000 cosas. Y ojo, y estaré pronto en tu consultorio, porque dijiste que a partir de los 50 ya tenemos que estar ahí. Yo voy a estar ahí, sin duda, ¿no? Para poder empezar a ver todo esto de los análisis, de, pues, médicamente cómo estoy, ¿no? Porque sí quiero retirarme, o sea, y envejecer bien, ¿no? Envejecer... Yo les dejaría ahí nada más un pequeño avance en el sentido de que si tenemos un coche, para no perder la garantía,
definitivamente lo llevamos lo que nos marquen cada 6 meses, cada año, 10,000, 15,000 kilómetros, y le cambiamos lo que tenga que cambiarse para que no perdamos la garantía. ¿Por qué no hacemos eso con nosotros mismos? Que sería ese programa de medicina preventiva, que sería un gusto volver a estar y platicar única y exclusivamente de esto de la geroprofilaxis, de la medicina preventiva. Pues la verdad que ha sido un gusto estar ahora con Rodolfo. De verdad que nos ha llenado de muchos tips, de muchos consejos, de platicar un poco de esto de la geriatría. De verdad que yo me voy súper contento y lleno de información. Espero que ustedes como público, como todos los que nos escuchan, les haya servido. También si tienen alguna pregunta o una recomendación de algún tema que quieran que lo platiquemos con muchísimo gusto, háganoslo saber en los comentarios. Es un honor estar con el doctor Rodolfo Alberch. Rodolfo, ¿con qué te vas? ¿Con qué cierras este podcast? Agradecido de estar aquí y de poder participar con tu audiencia. Eso es lo primero que me llevo. 2, pues de que espero que la audiencia haya captado que pues algunos ya estamos en la vejez y otros estaremos pronto por llegar, y que hay que tratar de hacer un plan para poder llegar a envejecer bien, y que esto de envejecer bien no parece tan sencillo, pero haciéndolo con anticipación, créanme que sí se puede. Que en caso dado que también, así como tú lo dices, seguramente si me buscan o me googlean o en las redes, pues con todo gusto, si tienen alguna duda, con gusto me pueden buscar y trataré de ayudarlos, no en realidad con alguna consulta, sino con algún otro pendiente que tengan de la vida desde cualquier ángulo, ¿no? Y insisto, esos 5 puntos, por más que le doy de vueltas, todos me llevan a esos 5, los que quieran, para que no se nos olviden. Recuerden que a veces, pues por eso la mano es importante, tiene 5 dedos, les dije para qué era el geriatra realmente, y pues para qué es la vida, y así podría yo seguir señalando pequeñas cosas importantes para tener un buen desarrollo gerontológico, y cuando pues la salud tenemos que pensar en ella, pues desde el punto de vista geriátrico. Muchísimas gracias, Rodolfo. De verdad estoy encantado. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros y compartir toda tu información, todos tus conocimientos a todo este público. Muchas gracias. Nos vemos al siguiente podcast.